Bueno, muy buenas noches a todas y a todos los presentes. Agradezco la presencia principalmente de aquellos que han sido, de aquellas que han sido convocadas, que han sido invitadas para hoy abastecernos de conocimiento, de experiencias, de información de la cual no contamos y principalmente eh, de de todas aquellas cuestiones que, bueno, en algún punto nos son ajenas. Justamente esta jornada la llamamos Derecho Compartido con mi compañero Ulises Medina Álvarez de Chile, porque justamente tiene el origen en compartir, en, eh, en distribuir conocimientos que normalmente no tenemos a la mano o que tendríamos que participar de actividades que por las razones que en todos los países de los aquí presentes no podemos hacer, que es viajar y tomar conocimiento de primera mano de sistemas jurídicos distintos y demás. Entonces, eh, lo cierto es que eh, nos vemos obligados a realizar estas actividades, ¿no? A realizar estos encuentros y a favorecer el intercambio de información, el intercambio de experiencias, a dialogar, ¿no? Desde ya. Eh, Me gustaría que Ulises Medina Álvarez, quien obviamente ha compartido conmigo la grata experiencia de organizar y coordinar esta actividad. Ulises, además de ser amigo y chileno, es un abogado y activista socioambiental, es magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social de la Universidad de Concepción y es diplomado en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo, diplomado en Derechos Humanos, Democracia y Ejercicio de la Ciudadanía de la Universidad de Concepción. Eh, a su vez también es diplomado en Historia de las Relaciones Internacionales por la Universidad Austral de Chile, es presidente de la ONG de conservación Wincul Lafken y es cofundador de la organización Verde Montaña, es vocal en la Unión Argentino-Chilena por la Integración Jurídica del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y es miembro del equipo internacional de estudio, investigación y producción científica, Policía, Democracia y Sociedad del Departamento también de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la UBA y actualmente está cursando los cursos válidos para el doctorado en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ulises, me gustaría, como ya sabes, todo lo que dijiste antes, que fue tan noble respecto de las personas que están aquí presentes, lamentablemente lo dijiste cuando no se estaba grabando. Me gustaría que algo de todo eso que has compartido, sé que obviamente la mayoría ha salido desde lo más profundo y que no no hay un guión, ¿no? Para seguir. Me gustaría que algo de lo que compartiste en la etapa previa puedas, obviamente, reiterarlo ante los todos y todas las presentes. Tienes la palabra, Ulises. Muchas gracias, Damián. Con mucho gusto vamos a reiterar el tema anterior planteado al comienzo respecto a la importancia de las temáticas que aquí estamos tratando, respecto a una preocupación fundamental como continente, como latinoamericanos, que tenemos a propósito de el aumento desmesurado de la violencia de género, de la violencia contra la mujer en distintas latitudes de nuestro continente. Y que nuestras destacadas ponentes en el día de hoy nos vienen a entregar experiencias muy valiosas de cómo desde que empezó el COVID-19 en Latinoamérica se han producido situaciones que son bastante dramáticas. Los casos de femicidio, los casos de violencia de género, los casos de violencia obstétrica, entre otros, han aumentado de una forma enorme. Y eso, como juristas, no nos puede dejar indiferentes. Y en ese sentido es que estas ponencias, desde la experiencia argentina, desde la experiencia brasileña, desde la experiencia colombiana, desde la experiencia chilena, nos tienen que enriquecer para poder denunciar.
para poder denunciar, para poder tomar conciencia, para poder utilizar los canales y conductos regulares para llevar adelante la protección, el cuidado y también la toma de conciencia fundamental, y en eso vamos a ser muy enfáticos, en lo que a derechos fundamentales, a derechos humanos, a derechos de la mujer respecta. Porque hay que decir basta ya, hay que decir basta ya a tanta violencia, y es eso lo que nuestras queridas ponentes nos quieren decir el día de hoy, en esta tarde, que son las 18 horas en Colombia, 19 en Chile, 20 en Argentina y Brasil, pero a pesar de la diferencia horaria, sí nos une esta preocupación. Y es por esta preocupación que hoy día estamos convocados, reunidos, y las experiencias que aquí podamos recopilar, salgamos, difundámosla y también seamos capaces de tomar conciencia, nuevamente repito, y no tan solo eso, de difundir un mensaje de paz, de entendimiento y también de protección de los derechos fundamentales de la mujer. Eso quería agregar, querido amigo Damián. Te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Ulises. La verdad es que me habían parecido palabras muy nobles y lamentaba mucho que hayan quedado solamente entre los presentes y no hayan sido tomadas, no hayan sido grabadas. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la primera etapa, de alguna manera, de esta actividad, que es comentarles, bueno, esta actividad tiene por fin, ¿sí? Debatir, en realidad compartir situaciones, representantes legales, representaciones legales, organismos, estructuras estancas, estructuras válidas, soluciones, problemas, conflictos, en la materia de lo que es violencia de género en tiempos de COVID año 2021. Para eso contamos con 4 expositoras que desde ya, como les he dicho en otras oportunidades, y se los he mandado por mensajito también con antelación, estamos más que agradecidos y más que honrados de contar con la participación de cada una de ellas. Melina María Sol González es de Argentina, es abogada y académica, es ayudante de primera en la Cátedra de Historia del Derecho del doctor Ricardo Rabinovich Berman de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Está en el programa de actualización en género y derecho de la Facultad de Derecho, también de la UBA, es investigadora en el programa UBACIT, en el tema Mujeres Maltratadas en el Virreinato de La Plata, del Río de la Plata, entre los años 1750 y 1850 por la Facultad de Derecho de la UBA, y actualmente está cursando el doctorado en Derecho Constitucional también en la Facultad de Derecho de la UBA. Brasil va a estar representada, o va a estar de alguna manera más que representada, va a estar encolumnada con la voz de Yael Zanera Cigales González, que es abogada y académica, es doctora y máster en letras por la Universidad Católica de Pelotas, pasante de doctorado en la Universidad de York, en Reino Unido, es magíster, pues me había ido de la pantalla, magíster y licenciada en Derecho por la Universidad Federal, también de Pelotas, y es investigadora y colaboradora postdoctoral en el Instituto de Estudios del Lenguaje de la Universidad Estatal de Campiñas. Es profesora, colaboradora en los niveles de pregrado y posgrado estricto sensu en la misma institución y lidera el grupo de investigación de lenguaje, derecho, Estado y sociedad GELIDES. Forma parte de Promigra, que es el proyecto de promoción de los derechos de los migrantes en San Pablo, de la Facultad de Derecho de la USP, donde se desempeña como investigadora y abogada voluntaria. Actualmente está cursando el doctorado también en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UBA. Por el país hermano del Chile estará Melisa Eleonora del Pilar Garrido Llanos, quien es abogada y activista socioambiental, es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Pedro de Valdivia, cuenta con cursos en Derecho y Deberes del Consumidor y Planificación Presupuestaria del Servicio Nacional del Consumidor y Momento Constituyente, Formación Ciudadana para una nueva Constitución Política de la Universidad de Chile. Es asesora jurídica de la ONG
de Conservación Wincul Lafken, actualmente cursando diplomado en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral en la Universidad Nacional Andrés Bello. Y por Colombia, también Melina Quintero Santos, abogada y académica, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo, de la Universidad Sergio Arboleda, conciliadora en Derecho, inscrita ante el Ministerio de Justicia en Argentina, en virtud del convenio celebrado entre la Universidad de Magdalena y el Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos de la Ciudad de Bogotá. Es estudiante de la especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Magdalena, y es estudiante de cursos válidos para el doctorado en Derecho con profundización en Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Es docente, catedrática y asesora del área de Derechos Humanos del Consultorio Jurídico del Programa de Derecho de la Universidad de Magdalena, de Unimagdalena, y además es investigadora del Grupo de Saberes Jurídicos de la Universidad de Magdalena, la cual recomiendo que accedan a sus redes sociales, no solamente de todos los que nombré, sino de Melina y de Unimagdalena, que la verdad es que tienen un consultorio jurídico que a través de Facebook da charlas muy interesantes. No porque yo haya participado en ellas, sino da charlas muy interesantes. Bueno, para empezar entonces esta noche y agradecer la presencia de todos, de todas y todos los presentes, le vamos a dar la palabra a nuestra primera expositora, a Melina María Sol González. Melina. Bueno, muy buenas noches a todas las personas presentes. Muchísimas gracias por la invitación a los abogados Ulises Medina Álvarez y a Damián Pizarro. Y bueno, muchas gracias por la tan cálida presentación. En lo personal, también estoy muy agradecida por la iniciativa de abrir estos debates, estos espacios para visibilizar cuestiones que nos atraviesan como sociedad y, por supuesto, de forma directa a las mujeres y disidencias. Lo que nos convoca a hablar es un tema que lamentablemente está en boga. Cuando digo lamentable, me refiero a que es algo que pasó, pasa y continuará pasando en la medida que no se desarrollen estrategias y políticas públicas eficientes para erradicar la violencia por cuestiones de género. Sin embargo, sí voy a rescatar, como dije anteriormente, la iniciativa de debates, espacios que nos permiten no solo visibilizar, sino también repensar situaciones y prácticas actuales que, bueno, lógicamente este repensar y reconstrucción y a la vez deconstrucción se logra a través de los movimientos de redes de mujeres y disidencias que abogamos en pos de lograr estos cambios para la equidad de género. Bien, ¿qué entendemos por violencia de género? Si bien actualmente cuando hablamos de violencia de género, todas las personas tenemos noción de qué se trata. En Argentina tenemos una ley bastante clara y es meramente informativo, sí, como para poder ir un poco al tema. Bueno, la ley refiere que es toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en ámbito privado o público, basado en una relación de desigualdad, afecta a los derechos de una persona por cuestiones de género. Bueno, luego en cuanto a los tipos de violencia, nos encontramos con los más conocidos, como es la violencia física, la sexual, la psicológica, pero también existe la violencia económica o patrimonial y simbólica, ¿sí? Y en cuanto a las modalidades, la violencia institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica o mediática, y la más conocida, que también es la violencia de género. Esto lo aclaro para que podamos entender dónde nos encontramos ubicados. A lo largo de nuestras vidas, todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia en los distintos ámbitos que nos rodean. Sin embargo, debido a la falta de perspectiva de género y planificación en las medidas tomadas contra la pandemia por COVID-19, la violencia de género se ha incrementado de manera significativa y alarmante. Perdón porque justo está pasando una sirena hablando de COVID, vivo cerca de hospitales y se escucha demasiado. Cualquier cosa freno y sigo, como me digan, si se escucha sigo. Bueno, en este escenario, ¿no? que decía que ha incrementado la forma de violencia,
por encontrarnos justamente confinados, las mujeres y niñas, al estar 24 horas dentro de sus hogares, muchas veces esto implica que esté 24/7 junto a sus agresores o su agresor. Ahora bien, ¿qué sucede en Argentina y por qué la violencia se potencia durante esta etapa de aislamiento? En nuestro país, a raíz de los estereotipos designados, las actividades están muy marcadas de acuerdo al género de cada persona. Esto genera enormes brechas estructurales a tal punto que incluso se habla de la feminización de la pobreza. ¿Qué quiero decir con esto? Que las mujeres enfrentamos mayores niveles de desempleo y precarización laboral que los varones. De hecho, se estima que la brecha de ingresos es de un 27,7% y aumenta cuando se trata de trabajos informales, alcanzando hasta un 36,8%. Estas diferencias en el ámbito laboral se ven reforzadas por la desigualdad en la distribución de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados. Se han hecho diversas entrevistas y encuestas y se estima que las mujeres dedican 3 veces más de tiempo a estas labores que los varones. Ante la pandemia por COVID, el cierre de espacios de cuidados e incluso frente al cierre de las escuelas, estas tareas se potenciaron, obviamente para las mujeres, ¿no? Teniendo que aumentar las horas necesarias para poder cubrirlas. Incluso al respecto, bueno, el secretario general de las Naciones Unidas refiere que las tareas de cuidados y domésticas no remuneradas se incrementan notablemente debido a las políticas de aislamiento. O sea, no es algo propio de Argentina, sino que es algo compartido. Por ejemplo, acá en Argentina la principal ocupación de las mujeres es el servicio doméstico. Como sabemos, los efectos de la pandemia en este sector tienen fuertes repercusiones en las mujeres, dado que aproximadamente 1 de cada 5 trabajadoras se desarrolla en esta ocupación. Las medidas de aislamiento, el ASPO, significan para la mayoría de estas trabajadoras la imposibilidad de poder realizarla y por ende la pérdida de sus ingresos. Por supuesto, en una sociedad caracterizada por mostrar las grandes desigualdades que existen por cuestiones de género, la pandemia, con su fuerte repercusión económica negativa, refuerza esta desigualdad preexistente, donde la clase social, la formalidad o informalidad laboral, la ubicación, la urbanidad, los niveles de ingreso, el género y la edad son factores completamente determinantes a la hora de afrontar la pandemia. Como vemos, es imposible entender la violencia sin las relaciones asimétricas producidas por el sistema androcéntrico hegemónico de la sociedad en la cual vivimos. Con este escenario, la actual emergencia sanitaria deja a la mujer en mayor situación de vulnerabilidad en cuanto a las posibilidades de acceder a un empleo, en cuanto a intensificar el trabajo no remunerado por el cuidado de niños, niñas y adolescentes o de adultos mayores, y en cuanto a que muchas veces, ya sea por la necesidad, por no tener dónde ir, no poseer ingresos, continúa la convivencia junto al agresor, agravando no solo la frecuencia en la violencia, sino también el tipo de violencia. Asimismo, recordemos que una de las características de la violencia doméstica, el agresor usa como modus operandi, ¿no? Como estrategia, el aislar a su víctima, ¿sí? Esto se traduce en dejarla sin referentes o sin redes de contención. Por este motivo, si bien las medidas de bloqueo ayudan a limitar la propagación del virus, las mujeres y las niñas que sufren violencia dentro del hogar se encuentran cada vez más aisladas de las personas y los recursos que puedan asistirlas. Las restricciones de movimiento, el aislamiento social, la inseguridad económica elevan la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia en el ámbito privado.
Recordemos que en la mayoría de los casos el agresor pertenece a su círculo íntimo, ¿sí?, de la víctima. Por eso la violencia está en nuestros hogares. Bueno, de hecho, las denuncias por violencia de género aumentaron aproximadamente un 39% en Argentina en esta etapa de cuarentena. En cuanto a las cifras de femicidio, esto me basé en el Observatorio de Violencias de Género, ahora que si nos ven, bueno, la fundadora es Raquel Vivanco, informa que desde el 20 de marzo de 2020, fue cuando nosotros iniciamos... ¿Se escucha? Sí, le hicieron estamos. La tapa ahí en el... Perdón. Perdón, bueno, mencionaba que las cifras, ¿no?, de femicidios desde que comenzamos el aislamiento en Argentina, desde el 20 de marzo 2020 al 19 de marzo 2021, hubo un total de 288 femicidios. Actualmente, en lo que va del año, desde el 1 de enero al 29 de mayo, hay un registro nacional de 103 femicidios. Es decir, que en pleno 2021 tenemos un femicidio cada 36. No se te escucha, Melina. Estás muteada. Ahí está. Damián, ¿hace cuánto que estoy muteada? Porque yo seguía. No, muy poquito, recién fue, tranquila. Bueno, perfecto, para saber dónde había quedado. Gracias. No, tranqui. Segundos. Perfecto. Bueno, sí, supongo que escucharon que en pleno 2021 tenemos un femicidio cada 35 horas. El 70,9 fue cometido por parejas y ex víctima de parejas. El 61,1 de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en vivienda compartida con el agresor. Esto es lo que hoy mencionaba, ¿no?, del círculo íntimo. Hubo al menos 4 transfemicidios. De estas víctimas, 20 habían realizado al menos una denuncia y 13 tenían medidas de protección. Realmente preocupa que aquellas mujeres que denunciaron, que den aviso de esta violencia que están sufriendo, continúan siendo asesinadas por falta de medidas eficientes por parte de las instituciones estatales. Un dato relevante que también hubo, que es en cuanto a los femicidas, 9 fueron policías y 3 militares, ¿sí?, de estas víctimas que en general. Y también, por supuesto, hay víctimas colaterales, que son al menos 80 niños, niñas y o adolescentes que perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista. Cuando hablamos de femicidio, hablamos del tope extremo de lo que es esta violencia, pero también existieron 79 mujeres que sufrieron intento de femicidio, ¿sí?, en lo que va del año. Existen testimonios, de los cuales lo he escuchado también en directo, ¿sí?, ya sea de mujeres o adolescentes, que mencionan que, por ejemplo, el famoso botón antipánico, el botón dama, que no funciona, que la policía llega tarde, e incluso muchas de ellas prefieren no perder el tiempo, ¿sí?, porque entiende que no se le darán respuestas. Sumado a ello, las horas de espera para ser atendidas ante la Oficina de Violencia Doméstica, la falta de recursos no solo económicos, sino también simbólicos para poder afrontar esta pandemia machista. Esta desprotección judicial a la mujer se traduce en faltas de recursos, falta de capacitación en género, tanto por parte de la justicia como de fuerzas de seguridad, y también por en ningún momento poner en duda los privilegios patriarcales. Como mencioné, en Argentina ha incrementado la atención de los casos de las personas víctimas de violencia. Contamos con una línea gratuita que funciona las 24 horas de los 365 días del año, donde en esta etapa también se ha reforzado con números de WhatsApp, como con mail,
a los fines de que las víctimas puedan acceder. Sin embargo, no resulta suficiente. En este sentido, considero que es menester apoyar a las redes de mujeres, capacitar a la policía, al Poder Judicial, los poderes del Estado en general, como así también obtener mayor concientización, más refugios, protocolos específicos que garanticen la protección de la violencia de género. Dentro de estas políticas públicas y recursos, considero que la implementación de la ESI, de lo que es la educación sexual integral, también es una gran herramienta para poder revertir estas situaciones, donde se enseñe, se hable de los límites del cuerpo, el respeto por la otra persona, respeto a la diversidad, las disidencias. Es importante para poder pensar en una niñez libre. ¿Libres de qué? Bueno, justamente de estos estereotipos, de este encasillamiento, y libres de los privilegios machistas. Poder replantearnos los roles, las nuevas masculinidades, y sobre todo que se comprenda, ¿no? Esto es muy importante, que los niños y los hombres también son víctimas de este sistema patriarcal, que es misógino, que es violento y que es completamente agresivo. Bueno, para finalizar, quiero comentar que en Argentina, en diciembre de 2019, se creó el Ministerio de la Mujer, Disidencias y Diversidad. Fue en diciembre, así que fue justo con la pandemia. Se están estableciendo programas de fortalecimiento, de promoción, de medidas de apoyo. Por ejemplo, recientemente lanzaron un programa que es acercar derecho, ¿no? Para que las víctimas cuenten con patrocinios gratuitos. También está el programa Acompañar, como programa destinado a fortalecer la independencia de las personas víctimas de violencia. En este marco de la pandemia, bueno, que se requiere un permiso específico para circular, sí se estableció que las mujeres que sufren violencia de género no necesiten ese permiso y que también puedan viajar en transporte público en cualquier horario. Asimismo, existen asignaciones que no fueron específicas de género, como por ejemplo el famoso IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, que sin embargo las que más fueron beneficiadas fueron las mujeres, ¿sí? Que bueno, esto se debe a la situación que mencionaba anteriormente en cuanto a la precarización laboral. Como vemos, indudablemente Argentina está siendo forzada a tener una perspectiva de género en todos los ámbitos que nos movilizamos, sin embargo, todavía existe un largo camino por recorrer. Bueno, nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Melina. Felicitaciones por la ponencia, felicitaciones por la exposición, por el respeto también hacia los tiempos de exposición y demás. Has estado muy acertada y sinceramente agradezco no solamente la precisión en cuanto a lo estadístico, a los números y en cuanto a lo conceptual, que fue parte de esa introducción necesaria que has hecho no solamente para tu ponencia, sino para todas las que venían después, sino también algunas menciones en cuestiones muy particulares que creo que hasta has subsanado hasta preguntas posibles, ¿no? Porque justamente una de las que yo iba a hacer, siendo de los pocos masculinos que estamos aquí presentes, bien, que también sería algo para estudiar, ¿no? ¿Por qué hay tan pocos hombres en una actividad sobre violencia de género, ¿no? Digo, tal vez tenemos más que aprender, mucho más que aprender los hombres, tal vez participando de estas actividades. Pero, digo, hablaste sobre los niños y los hombres, o sea, los niños y los hombres adultos, ¿no? Me refiero que también pueden ser víctimas se podría decir, de una estructura ya perpetrada, machista y demás. No es una pregunta, es solamente un comentario, ya el espacio para las preguntas vendrá al final, pero bueno, quería simplemente resaltar que no solamente me agradó muchísimo tu disertación, sino que además fue muy interesante y muy amplia y muy vasta para lo que justamente se había planteado. Así que muchas gracias. Bueno, vamos a avanzar con nuestra segunda expositora,
nuestra representante do Brasil, bien, nuestra amiga, nuestra compañera Jael, que está aqui presente, e ella vai falar também da situação da violência de gênero em tempos do Covid-2021. Vamos a dar a palavra a Jael, que tem que habilitar o microfone. Muito bem. Jael, você tem a palavra. Muito obrigado. Damian, eu que agradeço pelo convite para esse momento importante de reflexões necessárias a esse momento. Eu quero primeiro pedir desculpas porque a minha fala vai ser em português e prometo que nas próximas vezes eu vou ensaiar o meu espanhol melhor. Quero agradecer a ti, Damian, e a Ulisses pelo convite e dar desde já o meu boa noite aos colegas que estão aqui conosco, e eu já vi que tenho colegas brasileiros. Um abraço à Sandra, que eu já vi aqui entre nós. Damian, eu vou te pedir a gentileza de habilitar o compartilhamento de tela de pantalla, para que eu possa dividir com vocês um material que eu acredito que, inclusive, vai contribuir aí para acompanhar o que eu estiver falando. Pode ser? Ainda está desabilitado para mim. Quando desees. Foi? Deu certo? Certo. Bom, então eu quero de novo renovar o meu agradecimento a Ulisses e Damian e cumprimentar as minhas colegas de noite. Diante da amplitude, né, do tema violência de gênero, eu fiz um recorte e nessa noite eu vou conversar um pouquinho sobre o que eu estou considerando aqui violência jurídica de gênero no contexto da pandemia, com um recorte bem específico que diz respeito ao que eu estudo em direitos humanos, que é a questão da linguagem, né, questão linguística. Eu vou apresentar para vocês esse recorte, mas primeiro eu quero falar um pouco do contexto do que seja falar sobre pandemia em relação à realidade brasileira, né, o que a gente tem vivido agora. A gente falar de violência de gênero no contexto da Covid-19 no Brasil precisa reconhecer que a gente está vivendo uma crise de diferentes ordens. É uma crise sanitária, primeiramente, nós já temos hoje mais de 469 mil pessoas mortas por causa da pandemia, e essa crise sanitária se encontra com uma crise econômica e social. Então, segundo o levantamento, últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos 8,1 milhões de pessoas que perderam o emprego em razão da pandemia no Brasil, em razão da Covid-19, e essa crise sanitária, econômica e social se encontra na realidade brasileira com uma crise política, no momento em que o nosso Congresso Nacional instaurou uma comissão parlamentar de inquérito justamente para averiguar possíveis irresponsabilidades dos nossos gestores públicos na condução das políticas públicas de enfrentamento da pandemia. Então vejam que falar de violência de gênero e pandemia no Brasil atualmente significa necessariamente reconhecer essas crises que não são necessariamente só sanitárias, mas são também determinadas e determinantes dela. Então, já fazendo um recorte para a questão da violência de gênero no contexto da pandemia no Brasil, a gente, com certeza, a responder o convite do Damian e do Ulisses, se fez algumas perguntas, né? São múltiplas as possibilidades de enfrentar essa problemática, né? De enfrentar e de relacionar a violência de gênero em contexto de pandemia no Brasil. Então, eu consigo imaginar pelo menos duas realidades sobre as quais a gente pode falar, né?
primeiro em relação à violência contra a mulher e também em relação à violência contra a população LGBT, formada aí por pessoas lésbicas, gays, bissexuais ou transexuais e transgêneras. Primeiro, o que eu queria dizer que a questão de violência ou de violação a direitos humanos no Brasil, ela tem um forte... as pessoas podem mobilizar o poder público através de disque denúncias, que são modos de ligar e fazer denúncia via telefone, e atualmente tem, inclusive, a possibilidade de fazer denúncia por WhatsApp ou por aplicativos de celular, né? Então, pensando especificamente em relação à violência contra a mulher, a colega Melina já falou de dados da Argentina, dizendo o quanto que as estatísticas mostram o aumento no número de denúncias, o aumento no número de crimes. Na realidade brasileira não foi diferente. Em 2020, nós tivemos, segundo dados oficiais do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, mais de 105 mil denúncias, mais de 105 mil denúncias feitas de violência contra direitos humanos, das quais 30% são de violência contra a mulher. Também os dados nos mostram um aumento só nos meses de março e abril, que foi os 2 primeiros meses de isolamento social da pandemia no ano passado, um aumento de 22% nos crimes de feminicídio no Brasil, né? O perfil da vítima, segundo os dados públicos, são mulheres de cor parda, entre 35 e 39 anos, com um ensino médio completo e com renda de até um salário mínimo, enquanto que o perfil do agressor é de um homem branco com idade entre 35 e 39 anos. Então, por aqui, nós já vemos que a violência contra a mulher, especificamente, ela tem uma questão de gênero, mas também uma questão de classe e uma questão de raça relacionadas. Em relação exatamente à violência contra a mulher, eu preciso dizer também que, no Brasil, nós dispomos de uma legislação de proteção de proteção contra a violência contra a mulher. Desde 2006 nós temos a Lei Maria da Penha e em 2015 nós temos a Lei do Feminicídio, que fez com que os homicídios praticados contra a mulher fossem tratados como crimes hediondos pelo ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, eu quero fazer uma breve nota, não é o foco da minha fala, que, apesar da existência dessa legislação, nós precisamos considerar propriamente o acesso à justiça para a efetivação dessa legislação, pensando, então, que a dificuldade no acesso à justiça diz de uma violência jurídica que resulta de uma violência que é simbólica, não é exatamente física, nem psicológica, praticada pelos parceiros, se dentro de casa ou em outras circunstâncias de crime contra a mulher, mas uma violência praticada pelo próprio ordenamento jurídico que dificulta o acesso da mulher à justiça. Isso no contexto da realidade brasileira, que tem um ministério chamado de Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Essa é uma primeira possibilidade de enfrentar a questão da violência de gênero, que é falar sobre a violência contra a mulher. Eu também queria destacar uma outra possibilidade de enfrentamento da problemática, que é pensar a violência contra a população LGBT. A questão, se na violência contra a mulher eu pude trazer dados oficiais, dados que são produzidos pelos ministérios brasileiros, pela Secretaria de Saúde ou pelas Secretarias de Segurança Pública, esses dados oficiais não existem quando se fala da população LGBT, né? Então, eu tenho por aqui uma população hipervulnerabilizada, né? Então, carecem de dados oficiais, e nesse contexto de violência de gênero contra a população LGBT, emerge a importância das instituições do terceiro setor, das organizações não governamentais, que agem desde a proteção da criação de mecanismos de proteção efetiva, de oferta de direitos, como direito à moradia, alguma renda básica, alimentação básica no contexto de pandemia, produzem dados, produzem pesquisa sobre a situação da população LGBT. Nesse contexto, eu quero destacar uma pesquisa feita
pela entidade Vote LGBT, com mais de 10 mil pessoas LGBT, sobre quais os impactos da pandemia na vida dessas pessoas, né? Então, a gente tem como predominante aí nos dados, né, a afetação na saúde mental, e além disso, né, o impacto nas regras de convívio social, porque para a população LGBT, a população LGBT tem um desemprego estimado no Brasil de cerca de 40%. Durante a pandemia, isso aumenta, e as regras de convívio social fazem com que essas pessoas busquem refúgios que a maioria da população LGBT não tem, com a possibilidade de ir para a casa dos pais. Então, há contextos em que essas pessoas não têm relação com família, não têm uma rede de apoio, né? Então, isso no contexto da violência de gênero contra a população LGBT, né? E aí, eu anunciei que o recorte da minha fala seria falar de uma violência jurídica de gênero relacionada à linguagem. Em que contexto que eu quero falar disso? Eu quero falar disso no contexto do movimento legislativo contra direitos que envolvem gênero, né? Para falar dessa regulação jurídica, eu falo especificamente da regulação jurídica sobre a língua, né? Então, aconteceu na pandemia algumas proposições legislativas que regulam a linguagem contra a população LGBT. Quando eu falo de regulação da linguagem, de regulação da língua, eu estou falando de um campo do direito específico que também é afeto aos direitos humanos, que é o campo do direito linguístico, né? Então, o direito linguístico é esse campo do direito que trata da regulação jurídica das línguas e dos usos da língua. E a gente pode falar de direitos linguísticos, como o direito de toda pessoa ter acesso à língua falada no território em que vive, ou em deveres linguísticos, que é a obrigação, por exemplo, que no Brasil as pessoas têm de falarem a língua portuguesa na sua relação com o Estado brasileiro. Isso está previsto, inclusive, constitucionalmente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos já dizia desde 48, e isso foi ratificado numa série de documentos internacionais, de que não haveria distinção alguma entre os seres humanos por razões de raça, de cor, de sexo e de língua. Por isso que nós podemos considerar que os direitos linguísticos, que não ser discriminado em relação à língua, é um direito humano linguístico. E aí, para trazer 2 exemplos do que eu falei para vocês, que eu considero uma violência jurídica de gênero, eu trouxe 2 projetos de lei que foram propostos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que promovem violência de gênero, né? Então, um projeto de lei, o projeto de lei 10 de 2021, que proíbe o uso de que busca, né, proibir o uso de novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa, em contrariedade às regras gramaticais consolidadas no país. É interessante, o que eu quero observar aqui, para mostrar a violência de gênero praticada nessa legislação, é a justificativa utilizada pelo parlamentar para propor o projeto de lei. Ele diz que o uso indiscriminado de uma linguagem não binária em verdade, retrata uma posição sociopolítica que nem de longe representa a demanda social, mas minúsculos grupos militantes que têm por objetivo avançar suas agendas ideológicas, utilizando a comunidade escolar como massa de manobra. Afinal, e aí uso uma citação de Gramsci, o que parece, inclusive, ser contraditório, diz que a realidade está definida com palavras e quem controla as palavras controla a realidade. Esse trecho diz relação a esse projeto de lei 10, que visa proibir a linguagem inclusiva de gênero nas escolas, né? A linguagem inclusiva de gênero, aí com o uso de pronomes neutros e de formas neutras nas palavras.
Um outro projeto de lei que eu queria trazer, mostrar para vocês, que está tramitando também na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é o projeto de lei número 504 de 2020, que busca proibir a publicidade através de qualquer veículo de comunicação e mídia material que contenha alusão a preferências sexuais e movimentos sobre diversidade sexual relacionados a crianças no Estado de São Paulo. Nesse projeto de lei, a justificativa diz que o uso indiscriminado desse tipo de divulgação em publicidade traria um real desconforto emocional a inúmeras famílias, além de estabelecer prática não adequada a crianças que ainda sequer possuem, em razão da questão de aprimoramento da leitura, capacidade de discernimento de tais questões. Então, na verdade, eu quero, com esses dois exemplos, trazer para a nossa discussão um pouco da realidade brasileira e mostrar como que a legislação sobre a língua também pode promover violência de gênero, nesse caso aqui, o que eu estou chamando de violência jurídica de gênero, uma violência legislativa. E a propósito das falas iniciais do Damian e da colega Melina sobre violência obstétrica, em 2019, nós temos uma resolução do nosso Ministério da Saúde aqui no Brasil, sugerindo a não utilização da expressão violência obstétrica no meio médico e em outros meios de circulação da palavra, sugerindo que o uso da expressão violência obstétrica estaria indo ao encontro das práticas médicas, né? Então, também, de algum modo, buscando apagar a violência de gênero que práticas da realidade do contexto da medicina obstétrica acabam promovendo. Então, o contexto da minha fala é esse. Eu espero que tenha contribuído para apresentar um pouquinho da realidade brasileira, dessas duas possibilidades de enfrentamento da temática, e também mostrar como que a questão da linguagem afeta a questão da violência de gênero, pelo menos aqui no Brasil. Muito obrigada. Muchas gracias, Yael, por esta interesante, intensa ponencia, donde también desde su conocimiento y su expertise, Yael nos ha demostrado la importancia del lenguaje en cuanto a su utilización, a las políticas de género, a cómo se generan discriminaciones desde lo cotidiano. Así que gracias, Yael, por todo lo que nos ha aportado hoy, y con ello un gran aplauso, un gran abrazo, muchas gracias, y con esto ya pasamos a la tercera ponencia de esta tarde. Desde Chile presentamos a Melisa Garrido Llanos. Muchas gracias. Melisa, el micrófono es tuyo. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer por la convocatoria a este derecho compartido en la violencia de género en la mujer. Y que quieren dar a conocer estos abogados organizadores, don Damián Pizarro y don Ulises Medina. Y también encuentro que es muy importante escuchar la realidad de los países de todas estas colegas de acá de Sudamérica. Bueno, yo tengo que hablar de Chile y voy a comenzar hablando de que tras la ola feminista que se inició en el 2018, se abrió un ciclo de visibilización de la violencia contra la mujer. Se adoptaron nuevas políticas para frenarla y también se amplió la tipificación del femicidio. A pesar de esto, los femicidios no han descendido. Los tiempos para lograr la justicia siguen siendo largos. CIPER analizó los casos de los años 2018 al 2020 y el estado de esas causas, y de un total de 131 femicidios reconocidos por CERNAMEG, solo el 14.5% de los juicios se encuentran concluidos. El 51% se encuentran en proceso, y en el 27% de los casos los imputados se suicidaron. Y esto originó el sobreseimiento de las causas. En el año 2020, en medio de toda esta pandemia, se registraron 151 femicidios frustrados, y el número más alto en los últimos 8 años. Un registro que, a pesar de las movilizaciones feministas del año 2018,
la visibilización de la violencia contra la mujer y una serie de políticas públicas para su prevención siguió en aumento. En 2018 se registraron 42 femicidios y en 2019 fueron 46 y en el 2020 43. En total, 131 mujeres fueron víctimas de femicidio en esos 3 años, según el registro oficial del Servicio Nacional de la Mujer. A ellas se suman los 7 casos que se han registrado a lo que va de este año y en total son 138 víctimas. Además, durante el año 2020 se registró la cifra más alta de femicidios frustrados desde el 2013. 151 mujeres fueron víctimas de este crimen, mientras que en el 2019 se registraron 109 y en el 2018 hubo 121. En suma, en los últimos 3 años se han registrado 381 femicidios frustrados en Chile. Los niveles de violencia homicida contra las mujeres persisten, sin grandes variaciones. A pesar de los cambios culturales que se han promovido por todas estas movilizaciones feministas, las políticas para poder denunciar la violencia de género y las reformas para fortalecer su persecución penal y ampliar la tipificación del delito de femicidio. Una de estas fallas más repetidas por los especialistas es que estos delitos se siguen investigando como homicidios o intentos de homicidios comunes y no con una perspectiva de género. Así, los fiscales y los policías no indagan sobre los eventuales episodios previos de violencia. Por lo mismo, muchas muertes en circunstancias poco claras o que aparentan ser suicidios se cierran sin explorar una posibilidad como el femicidio. CIPER analizó estas características y los avances de las causas judiciales de las 131 víctimas de femicidio, a 3 años de esta ola feminista del 2018, y para ello se usó como base el registro de casos elaborados por la Red contra la Violencia contra la Mujer. Cruzaron esos datos con la lista de los femicidios reconocidos por el CERNAMEG y la información del registro unificado de causas del Poder Judicial hasta el 21 de febrero pasado. De los 131 femicidios, solo el 14.5, que equivale a 19 casos, han sido resueltos judicialmente, mientras que el 51.1%, que equivalen a 67 casos, se mantienen en curso y un 6.8, que serían 9 casos, están suspendidos. De los registrados en el 2018, solo 13 se resolvieron, mientras que los registrados en el 2019, 6 casos figuran como concluidos, y a fines de febrero ninguna causa del 2020 ha sido resuelta. En cuanto a las indagatorias que se mantienen en curso, 8 corresponden al 2018, 22 al 2019 y 36 al año 2020. De los inculpados, el 67% se encuentra en la prisión preventiva o cumpliendo una condena y con un arresto domiciliario nocturno. En el 29% de estos casos, los acusados de femicidio se suicidaron, lo que esto provocó el sobreseimiento de la causa antes de dictar una sentencia. Solo en 3 casos, la justicia declaró culpable a un imputado antes de que se quitara la vida. Una ex autoridad del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género advierte que esta cifra ha ido en descenso, ya que en los años anteriores los suicidios entre presuntos femicidas llegaba a un 50% de los casos anuales. Respecto a la distribución geográfica, el 29% de los femicidios registrados en los últimos 3 años se produjeron en la región metropolitana, en las comunas de Colina. También está la ciudad de Puerto Montt y Valdivia. Se concentran también la mayor cantidad de femicidios con 4 casos cada una entre el 2018 y en el año 2020, seguidas por Maipú, Santiago y Valparaíso, y registran 3 femicidios en los últimos 3 años. Entonces, podríamos decir cuáles son las debilidades de todo este sistema. La única forma en que las mujeres que son víctimas de violencia que puedan estar seguras es que estos victimarios estén presos. Y esa es la conclusión a la que llegó una ex autoridad del Ministerio de la Mujer, quien constató que durante el periodo en que los victimarios no son sensibles a los medios disuasivos, hasta el 2018, 3 de cada 10 mujeres que son víctimas de femicidio habían tenido una medida cautelar para su protección. Según estimaciones del CERNAMEG, 1/3 de las mujeres víctimas había denunciado. Según los datos analizados por CIPER, la tendencia se mantiene y de los 131 casos analizados, el 36.6% de las víctimas había hecho una denuncia previa y varios de los imputados figuraban hasta con la orden de alejamiento al cometer el crimen.
En 2018, el 45% de las mujeres había denunciado a su agresor antes de ser la víctima de femicidio. En 2019 lo había hecho un 36% y en 2020 la cifra bajó a un 25%. Según las estimaciones del CENAMEG, en la última década casi un tercio de las víctimas de femicidio ya habían hecho una denuncia previa al victimario. Isadora Castillo, que es una investigadora de la Red contra la Violencia, dice que en este conteo alternativo se incluyen investigaciones que han estado marcadas por largos procesos sin avances. También hay causas en donde se da un término apresurado a esta investigación, determinando o suicidio o muerte en circunstancias poco claras. En las últimas décadas se hicieron 2 modificaciones a nuestro Código Penal en materia del femicidio. En el 2010, la Ley 20.480 tipificó el femicidio en Chile, reduciéndolo a una relación familiar y de convivencia entre la víctima y el victimario. 10 años después se publica la Ley 21.212, que es conocida como la Ley Gabriela, y que se amplió este marco legal más allá de la relación de la pareja y se introdujo la violencia de género como motivo para matar a una mujer. Si bien esta modificación del Código Penal representa un gran avance, busca acercarse más a la definición feminista del femicidio y que estos crímenes sean o no concebidos como tal por la institucionalidad dependerá de la interpretación y de la investigación que efectúa el Poder Judicial, señala Isadora Castillo en la Red contra la Violencia. El 5 de enero del año 2017 se ingresó al Congreso un proyecto de ley que consagra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y este tiene como objeto prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer y regular mecanismos de protección, justicia y atención a las víctimas. La iniciativa fue aprobada por los diputados en enero del año 2019 y por los senadores en junio de este mismo año. Y esto se aprobó transversalmente, salvo por ciertas abstenciones de los senadores Udic, Juan Antonio Coloma, Luz Eliana Ebensperger y Jacqueline Van Rysselberghe, y del senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, quienes acusaron que imponía la ideología de género. El proyecto está siendo revisado por la Comisión de la Constitución junto a una Comisión Especial de la Mujer y a la Igualdad de Género del Senado. La senadora Marcela Sabat, que es integrante de la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género, califica este proyecto como algo determinante, pues establece un nuevo marco para la prevención y sanción y erradicación de cualquier tipo de violencia, y creen firmemente que la violencia de género se combate con prevención, se combate con un cambio cultural, y si bien lo punitivo colabora, no se puede estar por encima de otros puntos. Para la abogada especialista en femicidios del estudio AML Defensa Mujeres, Paloma Galás Lillo, es importante que se avance en una instalación de una perspectiva de género integral en los distintos niveles del proceso judicial. Según la abogada, actualmente el proceso es tremendamente revictimizante para las familias de las víctimas, personas cercanas e incluso a la sociedad misma. La exposición que se hace a las familias es tremenda. Ellos deben escuchar, leer o vivenciar cuestionamientos, sesgos y prejuicios de género en contra de las mujeres y niñas que son víctimas. Este proyecto de ley lo que crea es un derecho a la protección y a la reparación integral de las víctimas de femicidio. Y esta iniciativa fue de la diputada Carol Cariola, que es respaldada por una agrupación de familiares de víctimas de femicidio. Quedan en un total desamparo después de que las familiares fueron víctimas, asegura Julieta Rivero, que es la vocera de esta agrupación. El objetivo principal de este proyecto es evitar una revictimización de las familias y que el Estado apoye a esta atención y al cuidado de los hijos y hijas de las víctimas. Evitar que los femicidas accedan a beneficios en calidad de parejas sobrevivientes de la mujer a quien mataron. Y además busca reducir a 24 horas el periodo para la desaparición de las mujeres y que se inicie su búsqueda. La iniciativa podría comenzar su trámite legislativo durante este año. ¿Qué hacemos en Chile para poder hacernos cargo de esta violencia de género? Bueno, el derecho de las mujeres a vivir sin violencia se consagra en tratados internacionales. En la Convención sobre Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, en especial a través de sus recomendaciones generales,
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas. A nivel global, ONU Mujeres trabaja en países para que podamos avanzar en la generación de estos marcos normativos que son internacionales y que presten este apoyo a procesos intergubernamentales, tales como la Asamblea General y la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. En Chile, ONU Mujeres, en conjunto con organismos estatales, trabaja para conseguir la adopción y promulgación de reformas jurídicas acordes con normas y estándares internacionales. Buscan promover el fin de la violencia, aumentar sensibilización sobre sus causas y consecuencias, visibilizar la necesidad de cambiar normas, educar, respeto mutuo, resolución pacífica de conflictos, y de esta manera cambiar el comportamiento social respecto de esta materia y aboga por la igualdad de género y derechos de las mujeres. El gobierno de Chile ha desarrollado planes nacionales de acción dedicados a prevenir y abordar la violencia contra las mujeres, fortaleciendo esta coordinación entre actores y sectores diversos que se requieren para una acción significativa y de largo alcance. Al 2 de junio del año 2021, en Chile ya se registran 16 femicidios consumados y 57 femicidios frustrados. Según la legislación chilena, el femicidio es un asesinato de la mujer ejecutado por quien es o ha sido su cónyuge o conviviente y con quien tiene o ha tenido un hijo común en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia. También se considera como femicidio el asesinato de una mujer en razón de su género, cuando su muerte se produzca en alguna de las siguientes circunstancias: ser consecuencia de la negativa a establecer con el autor relación de carácter sentimental o sexual, ser consecuencia de que la víctima ejerza o haya ejercido la prostitución u otra ocupación o oficio de carácter sexual, haberse cometido el delito tras haber ejercido contra la víctima cualquier forma de violencia sexual, haber realizado con motivo de orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima, haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias que se manifiesta una subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima o motivada por una evidente intención de discriminación. En los femicidios del año 2021 van 16, en la mayoría lamentablemente son mujeres de tercera edad y en edad adulta, y son localidades de la zona centro de Chile, región de Valparaíso, región metropolitana, está la región del Maule, más al sur tenemos la región del Biobío y la región de los lagos. Como último, yo quisiera señalar una frase de mi escritora chilena favorita, que es Isabel Allende, en donde se señala en una entrevista al periódico La Tercera que he conocido mujeres extraordinarias. Mi abuela, mi madre y algunas amigas. Las mujeres que me inspiran son aquellas que, a conocer a través de mi fundación, son mujeres que han sobrevivido a terribles traumas. En vez de caer derrotadas, se elevan sobre circunstancias y se convierten en líderes. Lo hacen sin perder la alegría y la bondad. Y esas son mis protagonistas y así quisiera ser yo. Muchas gracias. Muchas felicitaciones, Melissa. Te agradecemos muchísimo tu participación, la extensión, el respeto también del tiempo de exposición, por sobre todas las cosas, la templanza que has tenido para la información que has suministrado, que en muchos casos era de un contenido muy, muy fuerte, muy intenso. Sabemos que la historia de Latinoamérica, pero particularmente la historia de Chile, bien está trazada de alguna manera, con atropellos y movimientos de alguna manera de derecha muy fuertes, y obviamente eso ha generado una herida, ¿no?, muy, muy, muy profunda en lo que es la consideración de ciertos derechos, y bueno, obviamente la presencia religiosa y demás han calado muy hondo y va a costar mucho, no digo que sea imposible, y creo que estas actividades tienen que también tener ese objetivo, ¿no? Pero va a costar mucho que recuperar y sanear principalmente esos vínculos que han sido durante tanto tiempo afectados en Chile y, como digo, en toda Latinoamérica, cuando, bueno, durante mucho tiempo tanto fascismo, ¿no?, tantas
tantas guerras internas, tanta lucha, han generado, se podría decir, estas conflictividades. Te agradecemos muchísimo, tanto Ulises como yo, tu participación, y te felicitamos y te agradecemos nuevamente. Bueno, por último, me toca presentar a la última colaboradora, lo cual no es por orden de importancia, así que no se sienta mal que la nombremos al final, sino por orden alfabético de países. De hecho, creo que es la más famosa de los que estamos aquí, la profesora doctora Melina Quintero Santos de Colombia, quien le voy a pedir que por favor habilite su micrófono y bueno, nos enseñe un poco de violencia de género en tiempos de COVID 2021 en Colombia. Melina, te escuchamos. Buenas noches, aquí en Colombia ya son las buenas noches, son las 7 de la noche ya, 7:17. Les envío un abrazo muy especial a Damián, a Ulises por invitarme a este espacio tan oportuno en estos momentos y que bueno, en Colombia ustedes saben que estamos viviendo el marco de las protestas sociales, del paro nacional, que de alguna manera han sido espacios en donde se ha visibilizado esa violencia de género y en la que algunas mujeres han resultado afectadas. Yo, bueno, doctor Damián, la verdad es que en Colombia siempre lo que se deja de último es porque es lo mejor. Ese tenemos ese lema. Pero evidentemente no puedo decir que soy la mejor porque mis compañeras han estado espléndidas en sus explicaciones y cuando las escuchaba me quedaba impresionada de que no solamente en Colombia suceden estas altas violaciones de derechos humanos y de violencia de género, sino también que es un modelo y es un fenómeno que se replica en otros países de Latinoamérica, lo cual es preocupante para todas aquellas que defendemos y todos aquellos que defendemos pues a las mujeres y a todo lo que tiene que ver con esta violencia de género, precisamente para que no se repitan estas circunstancias. Yo quisiera hablar un poco, ya mis compañeras han dado unas introducciones acerca de lo que es la violencia de género, etcétera, y yo quisiera hablar un poco sobre lo que implica el género desde la antropología. El género ha sido definido como la interpretación cultural, histórica, que cada sociedad elabora en torno a la diferenciación sexual. Tal interpretación da un lugar a un conjunto de representaciones sociales, prácticas, discursos, normas, valores y relaciones. En otras palabras, un sistema de sexo y género. En Colombia nosotros tenemos la ley 1257 del año 2008, que tiene por objeto la adopción de normas que permiten garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. El artículo 2 de esa ley 1257 establece que por violencia contra la mujer se entiende cualquier acto u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial por su condición de ser mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. A su vez también tenemos una ley que establece el tipo penal de feminicidio, es la ley 1761 del 2015, que resultó de un caso de Rosa Elvira Celis, quien fue brutalmente asesinada por unos compañeros del colegio al que asistía. Sin duda alguna, las restricciones impuestas en la pandemia para evitar la propagación del virus fueron generadoras de obstáculos para acceder a los canales de denuncia y poner en conocimiento de las autoridades la ocurrencia de los hechos de violencia, que en un principio permitió pensar que existía una aparente disminución de los actos de violencia en los registros de cifras reportadas por las instituciones como el Instituto de Medicina Legal, la DIJÍN y el Registro Único de Víctimas durante el año 2020. Los obstáculos, ¿cuáles fueron? La cuarentena devolvió a las mujeres y a las violencias que las afectan en el ámbito privado. Esto es decir, al hogar, el encierro, en donde el silencio y la impunidad operan con facilidad. También la dificultad de las mujeres para lograr una separación del agresor, recordando que existe la evidencia en muchos casos en que en el seno del hogar es donde se encuentra el victimario.
Otra causa fue la falta de conocimiento acerca del funcionamiento de las comisarías de familia y demás instituciones garantes de la protección de los derechos. La falta de ingresos también por parte de las mujeres incrementaron su situación de vulnerabilidad. La restricción del desplazamiento y movilidad dificultaron el accionar de las medidas de protección por parte de las instituciones. Sin embargo, no podemos desconocer que las violencias contra las mujeres y las niñas en todos sus tipos como tal tienen un factor de alarma mundial antes de la pandemia, de acuerdo con el boletín entregado por la Corporación Sisma Mujer en el año 2020. Las cifras reportadas por el Instituto de Medicina Legal en Colombia en el año 2018, 17.000 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar. 16.797 fueron víctimas en el año 2019, lo que indica que una mujer fue agredida en el contexto de violencia intrafamiliar cada 32 minutos. De acuerdo con las cifras de la DIJÍN, en el año 2018 tuvieron 79.558 casos reportados y 91.675 en el año 2019, lo que indica que cada 6 minutos por lo menos una mujer fue víctima de violencia intrafamiliar. Frente al comportamiento del año 2020, en los periodos de enero a octubre, la DIJÍN reportó 73.038 casos de violencia intrafamiliar, lo cual establece que cada 6 minutos pues, una mujer fue víctima de este hecho en Colombia. Al analizar las cifras del acceso a la justicia, la Fiscalía General de la Nación para el año 2020 reportó 23.237 delitos sexuales consignados en sus datos abiertos. De estos, 19.650 corresponden a mujeres, 3.187 corresponden a hombres y en 400 casos no se registró el sexo de la víctima. Dentro de estos hechos que reporta la Fiscalía General de la Nación, encontramos que 17.688 se encuentran todavía en etapa de indagación. De enero a marzo del 2021 se realizaron 4.925 exámenes médico-legales por presuntos hechos de violencia sexual. Del total, 4.275 correspondieron a mujeres, es decir, el 86.80%, y 650 a hombres, correspondiente al 13.20%. Esto significó que por cada hombre agredido, más de 6 mujeres fueron víctimas de violencia sexual. De otro lado, resaltamos también que las niñas y adolescentes son la población de mujeres que más sufren de la violencia sexual. De los 4.275 casos registrados por el Instituto de Medicina Legal, de enero a marzo de 2021, 3.551 se realizaron abortos forzados en persona protegida, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acoso sexual, entre otros. Corresponden a niñas y adolescentes, es decir, el 83% del total de mujeres agredidas. Dentro de este grupo, las niñas que tienen entre 10 y 14 años son las más afectadas, siendo el 51.53%, seguidas de las niñas que tienen entre 5 y 9 años de edad, con el 22 y 56% de los casos. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, en el 2020 se registraron 305 víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado. De estos, 257 correspondían a mujeres, es decir, el 84%. 38 a hombres, equivalente al 12%, y 10 hechos a personas LGTBI, correspondiente al 3,2%. Esto significó que por cada hombre agredido, cerca de 7 mujeres fueron violentadas sexualmente en el contexto del marco del conflicto armado en Colombia durante el año 2020. Violencia sexual y otro tipo de violencias de género contra las mujeres dentro del paro nacional. La campaña Defender la Libertad y organizaciones feministas han determinado que en contextos de detenciones arbitrarias, requisas invasivas, persecución judicial y criminalización de la protesta social, el abuso policial opera además como un mecanismo para restituir los roles y patrones tradicionales de género. Algunas de estas vulneraciones contra las mujeres incluyeron las torturas, los tratos crueles e inhumanos,
tratos degradantes por razón del género. Del 28 de abril al 14 de mayo del 2021, la Defensoría del Pueblo reportó 87 casos de violencia basada en el género. Nosotros también tenemos como ya lo expresé, un conflicto armado interno que permite como patrón de macrocriminalidad la violencia basada en el género. Ese conflicto armado en Colombia se ha cimentado en las zonas rurales de Colombia. Sin embargo, el hecho de la poca implementación al acuerdo de paz ha hecho que se recrudezca la violencia y que efectivamente sigan existiendo estos grupos que vulneran los derechos de las mujeres y cometen todo este tipo de violencias. Yo les hablaba un poco sobre el registro de la unidad de víctimas. Nosotros tenemos en el registro estatal, en el registro oficial, tenemos más de 9 millones de víctimas, de los cuales el 48% son mujeres. Sin embargo, para la justicia colombiana, y una de las compañeras decía, todo este tema de la perspectiva de género, de que es necesaria, de que las instituciones la apliquen, precisamente en Colombia pasa eso. Las instituciones, al no aplicar la perspectiva de género, solamente consideran que la violencia de género fueron los delitos contra la libertad y la integridad sexual, dejando de lado todos aquellos delitos que fueron basados en el género, por ejemplo, desplazamiento forzado, abortos forzados, esterilizaciones forzadas, y no permite en sí un verdadero registro de las víctimas según los hechos que están vulnerando a estas mujeres, y así de una vez acceder a su reparación integral. En Colombia, la violencia institucional también existe, porque las mujeres cuando van a denunciar no existe un verdadero patrón para llevar una ruta de esa mujer para que efectivamente alcance su grado de justicia y su grado de recuperación. La ley sí plantea el enfoque diferencial, el enfoque de género, pero cuando vamos a hablar de realidades, ni siquiera las mujeres tienen pedagogía o tienen conocimiento de lo que implica la violencia basada en el género y cuál es el delito. Colombia tiene muchas partes, muchas zonas rurales en donde las mujeres desconocen cuáles son sus derechos. Por ejemplo, hay grupos armados al margen de la ley, o los grupos paramilitares que anteriormente existían, que hacían, regulaban hasta la vida social que las mujeres tenían. Y cuando le preguntas a las mujeres que por qué las dominaban en su manera de vestir, por ejemplo, o hasta qué horas podían estar en la calle, y les dices que es una violencia basada en el género, ellas ni siquiera lo saben. Simplemente acataban órdenes precisamente porque eran grupos que operaban en la zona y podían asesinarlas por eso. Otra de las cosas que yo he investigado también, y de los asuntos que he investigado y que más me llama la atención, es que el desplazamiento forzado y el asesinato de sus esposos y de sus hijos mayores también constituyó una violencia basada en el género que la ley no ha tenido en cuenta, por cuanto los perpetradores de estos crímenes consideraban que si asesinaban a sus hijos mayores o asesinaban a su esposo, pues evidente era más fácil que ellas se desplazaran y obligarlas no solamente a despojarlas de sus tierras, sino también de todos sus derechos, por esta concepción de debilidad que tenemos en los países latinoamericanos y que se asocia a la mujer en que somos fuertes en la medida de que tengamos a una persona masculina a nuestro lado. Cosa que es totalmente falsa, y aquí mis compañeras me apoyarán en esta afirmación, porque efectivamente esa parte de la mujer y esa fortaleza de la mujer no viene precisamente del tener un hombre al lado, sino de la capacidad que tiene para constituir su proyecto de vida, para ser una persona autónoma, para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que en Colombia también, por algunas comunidades indígenas, específicamente la Embera, se aplican mutilaciones genitales femeninas. Esto son crímenes que no pueden cometerse y que de alguna manera bajo el sistema o bajo el escudo de cultura se siguen haciendo en contra de mujeres. Yo estuve leyendo hace poco que según la población, según la ONU y todas estas organizaciones internacionales, la pandemia dio un retroceso frente a todos los avances que se tenían para evitar la mutilación genital femenina. Y se presume que más de 2 millones durante la pandemia de mujeres, de niñas, fueron mutiladas. Nosotros no podemos y tenemos que visibilizar estas circunstancias porque evidentemente son crímenes, y en Colombia nosotros no solamente tenemos
todo lo que tiene que ver con la violencia de género que ocurre en las casas, y también repensar cuál es el rol de las instituciones de educación superior y en las instituciones de educación básica y secundaria sobre su papel para ser escenarios en donde se aplique una cultura con perspectiva de género, es decir, que sean escenarios propicios en donde estas prácticas dañinas no se reproduzcan. En Colombia los movimientos feministas han logrado que las universidades adopten sus protocolos de para la atención y la violencia basada en el género, y es necesario que las universidades, la sociedad, las instituciones se involucren dentro de este proceso precisamente para evitar que estos daños, que estas conductas dañinas se reproduzcan, porque efectivamente también la mujer no es solo víctima dentro de su hogar, también es víctima en otros espacios como el trabajo al que asiste, la universidad a la que asiste, el colegio donde asiste. Hay un caso muy emblemático que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un caso de Paola Guzmán Albarracín en contra de Ecuador, en donde es una niña que está en secundaria y que mantenía relaciones con su vicerrector. Ahí se condena al Estado, y es precisamente esas son las cosas que debemos visibilizar, porque las mujeres no están entendiendo qué es la violencia de género. Los hombres tampoco lo entienden porque, claro, venimos de una cultura, de un Estado patriarcal, paternalista, machista, y de alguna manera podemos encontrar que estas prácticas también se reproducen o las reproducen las mujeres dentro de su hogar y dentro de su comunidad. No me voy a extender más porque creo que ya Damián me quiere quitar el micrófono, entonces muchísimas gracias. Felicitaciones, Melina, te agradecemos tu participación, tu ponencia, el respeto del tiempo asignado. Yo no te voy a devolver el favor de la última vez, que voy a compartir con los presentes, que la última vez que la profesora Melina Quintero me dejó para el final con la excusa de que lo mejor iba al final, terminé hablando, no sé, creo que a la madrugada más o menos, pero bueno, fue muy grato. Y la actividad en general salió divina, y sinceramente estoy muy agradecido a la profesora Melina Quintero y a Uni Magdalena, y acabo de ver a la profesora Giovanna Simancas, que está presente. Bueno, muchas gracias a las expositoras en general, en el caso puntual, y a Melina Quintero, la última que disertó, porque, bueno, efectivamente en estos tiempos hablar respecto de la situación de la mujer en la situación, en el estado, ¿no? en el estado de cosas en Colombia, con la historia, con todo lo que conlleva en este momento de protesta social, pero ¿no? con las necesidades de paz y las otras necesidades que de alguna manera no solamente hay en la región, sino específicamente en Colombia, demuestra que próximamente van a tener que existir cambios tal vez más profundos en esa materia, porque bueno, si bien lo que nos ha unido a los 4 países que han expuesto es que si bien hay mecanismos, hay herramientas, hay medidas, las estadísticas obviamente dan cuenta de que las mismas no han resultado eficientes, o al menos todavía queda mucho por hacer, ¿no? Estructuralmente y en la calle, ¿no? En la vida cotidiana. Automáticamente, desde el momento que Melina Quintero terminó de hablar, habilitamos el espacio para el envío de consultas y de preguntas, de lo cual se va a estar encargando mi colega y amigo y co-coordinador y co-organizador de esta actividad, Ulises. Así que yo por el momento le cedo la palabra. Muchas gracias, Damián. Felicidades, Melina González desde Argentina, Melina Quintero desde Colombia, Yael González desde Brasil y Melissa Garrido desde Chile. Excelentes ponencias, nos han dejado
muchas enseñanzas y también muchas tareas para la casa en cada uno de nuestros países, de nuestra querida Latinoamérica. Hay una labor importante de la cual nos tenemos que hacer cargo todos y todas respecto a proteger y promover los derechos de las mujeres y evitar que tanto abuso siga siendo cometido en contra de las mujeres y que ojalá se tome mucha conciencia en este sentido. Abrimos entonces el espacio considerando de que el tiempo está muy bien, contamos con un tiempo bastante holgado para iniciar preguntas. La casilla de chat vamos a estarlas recibiendo y voy a estar haciendo la moderación correspondiente para poderlas dirigir. La idea es que las preguntas que sean planteadas puedan ser indicadas si se hacen en general a cada una de las ponentes o particularmente a cada una de ellas o a un país determinado. Así que dejamos abierto el chat para poder recibir estas preguntas. Muchas gracias. Mientras tanto, indico algunos aspectos importantes que Damián escribió en el chat, que al concluir la exposición de Melina Quintero, se va a abrir el cuadro para preguntas, pero para requerir certificados de asistencia al evento se puede hacer al mail de Damián, drpizarrodamian@gmail.com, y se recibirá por la misma vía en los próximos días. Además de un saludo de Joana Simancas. Gracias, Damián. Un saludo cordial desde la costa norte de Colombia. Melissa también me avisa por interno que va a tener que retirarse por otro compromiso que tiene en las próximas horas. Así que la despedimos con un gran aplauso. Muchas gracias, Melissa Garrido, por tu asistencia y por esa excelente ponencia que hoy día nos ha entregado. Muchas gracias. Que te vaya muy, muy bien. Ha llegado una pregunta. Vamos con Verónica Soledad Ledesma. Excelentes exposiciones de todas, las felicito. Muy buena la coordinación por parte de los doctores Ulises y por el doctor Pizarro. Muchas gracias, Verónica. Un gran abrazo y agradecemos bastante tu apoyo y tu presencia en esta actividad. Isabel Orrego Llanos. Saludos a todos y muchas gracias a todas las exponentes. Vemos que es una realidad similar en Latinoamérica y sin duda estas instancias hacen que se puedan visibilizar. Compartimos plenamente tus comentarios, Isabel, y muchas gracias por tu comentario y por tu asistencia. Sandra Lima, aquí voy a pedir que me excusen por mi mal portugués, más bien un portuñol. Parabenizo todas expositoras pela corallen por abranger muchos aspectos de este mal que aflige a las mujeres. Compartimos también plenamente lo que sostiene Sandra y efectivamente es un mal que está afligiendo a muchas mujeres en nuestro continente y por eso nos parecía muy importante partir este ciclo de exposiciones presentando esta problemática. Yael ha levantado la mano, así que le doy la palabra. Adelante, Yael. Primeiro, eu quero dizer que eu aprendi um monte com as meninas
com a Melissa, e eu fiquei pensando na fala da professora Melina Quinteiro sobre algo que a mim também chama muito atenção quando eu tenho clientes mulheres vulnerabilizadas que querem se separar dos maridos, vítimas de violência doméstica. Algo muito comum aqui no Brasil é a gente precisar convencer essas mulheres de que elas têm o direito ao divórcio e de que, além de ter o direito ao divórcio, elas têm direito à pensão alimentícia, de que, na verdade, então, elas são vítimas de violência doméstica e de que elas são aí sujeitos desse direito à pensão. Isso fica bastante forte na atuação, por isso que trabalhar com direito civil com mulheres vítimas de violência doméstica, a gente precisa estar junto com assessoria psicológica também, com uma rede de apoio a essas mulheres para convencê-las dos direitos que elas têm, né? Para que finalmente se efetive o acesso à justiça. E aí a minha curiosidade, queria conversar com as colegas sobre isso, é como funciona isso nos respectivos países, para saber se vocês também enfrentam essa dificuldade de convencer as mulheres não apenas da violência de gênero, mas de que elas têm direitos, de que o acesso à justiça é um desses direitos e todos os outros que vêm aí em consequência. Melina, ¿querés contestar? Melina Quintero, ¿querés contestar? Sí, Tenés la palabra, por favor. tengo la mano levantada, pero no había querido Exacto. abrir el micrófono por respeto. No, por favor, por favor. Lo que sí, después acordate de bajar la mano porque si no va a quedar la manito así levantada. Sí. Ok. Por siempre. Gracias, Bueno, indiscutiblemente hacer entender a las mujeres de sus derechos y sobre todo que conozcan cuáles son sus derechos y los medios y las herramientas que tienen para hacerlo valer, ha sido una labor que hemos adoptado, por ejemplo, desde la pedagogía en consultorio jurídico de la Universidad del Magdalena. Se ha diseñado un área que se llama Área de Derechos Humanos, que coordino con otra compañera, que el doctor Damián conoció ayer. Y precisamente, ¿qué es lo que pasa con estas mujeres? Nosotros atendemos a víctimas del conflicto armado. Y estas mujeres víctimas del conflicto armado no tienen la capacidad de hablar, primero, por miedo. Segundo, porque no entienden que efectivamente eso fue un delito. Eso simplemente pasaba, era un patrón, era una regla y ya. Y así lo aceptaban ellas. Cuando ellas salen, y una cosa de las que yo notaba mucho es que normalmente son mujeres de baja escolaridad. Y al ser mujeres de baja escolaridad, pues son más vulnerables, se vuelven vulnerables para este tipo de violencia y para este tipo de victimarios. Cuando se les habla a ellos, y coincidencialmente con unas mujeres con las que trabajo, siempre pues he hecho este trabajo con ellas, yo les preguntaba a ellas por qué eran víctimas y unas decían, bueno, por delitos contra la libertad y la integridad sexual, otras no, unas me contaron así como si nada les pasara, no, es que yo una vez estaba en mi casa y a mí junto con otras mujeres me llevaron a un centro de salud y me hicieron la ligadura de trompas. Eso, cuando tú lo escuchas como defensora de derechos humanos, te aterra. La piel se te eriza porque no entiendes cómo algo puede pasar así y cómo algo le puede pasar a una mujer de esa manera. Sin embargo, para ellas eso no era nada. Ellas lo tomaban como algo que vivieron y que tuvieron que enfrentar y está en el pasado y no importa y no hablemos de eso porque aquí la justicia no existe, porque ellos nunca van a responder por eso que hicieron, y es convencerlas de que tienen que denunciar, porque sin importar qué tan rápido o qué tan lento actúe la justicia, estos hechos tienen que visibilizarse porque es la única manera de que no vuelvan a ocurrir jamás. Es que las mujeres también se empoderen en sus derechos, y eso lo hacemos mucho a través de la educación, haciendo mucha pedagogía acerca de estas mujeres para que puedan empoderarse y puedan ser líderes dentro de sus comunidades. Yo por eso, a mí me impresiona que los grupos armados pensaran que si mataban a un hombre, la mujer iba a ser débil,
porque yo he visto líderes, mujeres, lideresas que tienen una capacidad enorme y una capacidad de ser resilientes, de ser resiliencia comunitaria, de lograr sacar a flote su comunidad, y eso es admirable. Pero también hay que acompañarlas en esa ruta de reparación integral, porque nosotros en Colombia no podemos hablar de paz si no existe esa reparación integral por parte de las instituciones. Sin embargo, aquí la unidad de víctimas, que es la encargada de hacer toda esa ruta, encontramos que es el mismo Estado revictimizando a la víctima. Y eso es algo que nos preocupa dentro del consultorio jurídico, que nos preocupa desde la labor que hacemos, porque es exponer a la víctima no nuevamente a todo lo que vivió, sino también a que el Estado no la considere como víctima. Nosotros tenemos casos de mujeres que hemos llevado en donde le hemos pedido a la justicia que aplique la perspectiva de género, que juzgue con perspectiva de género y que obligue a la unidad de víctimas a que se incluya a la mujer víctima del conflicto armado, y esa mujer ha tenido que esperar 25 años para que pueda ser tenida como víctima. Entonces, de verdad que el sistema falla y el sistema revictimiza a nuestras mujeres, y por eso hay que repensar también, y lo decía, qué hacen las instituciones de educación superior como escenarios para evitar que estos tipos dañinos se reproduzcan en la sociedad, y cuál va a ser nuestro aporte también como académicos y como abogados y defensores de derechos humanos. Muchísimas gracias, Melina, por el comentario. Antes de darle la palabra a quien ha levantado la mano, quería leer los últimos comentarios que habían surgido. Qué interesantes las exposiciones, los felicito. Es bueno saber que las redes internacionales para visibilizar que esto se debe mejorar y debemos comprometernos para ser parte activa del cambio. Excelente exposición, es un tema fuerte y lamentablemente ya se ha hecho recurrente en estos tiempos. Gracias, chicos. Saludos a todos, excelentes ponencias. Creo que la educación y difusión es sin duda el camino para lograr erradicar la violencia de género. Gracias por la invitación. Saludos cordiales. Y bueno, y Melina, que agregó lo de que en Colombia hasta abril tenemos 208 femicidios, que es un dato también muy relevante. Quería aclarar lo de la educación y la difusión, del comentario de Jessy Torres, que también obedecía a la disertación de Melina González en cuanto a la importancia también de las ESI. Bien, le damos la palabra a Giovanna Simancas, quien ha levantado la mano. Hola, muy buenas noches a todos. Un saludo especial desde Santa Marta, Colombia. Gracias por este espacio. Gracias a Melina y a Damián por invitarme también a ser parte de este maravilloso evento oportuno, atendiendo a las circunstancias de la pandemia a nivel mundial y particularmente nosotros en Colombia, la situación de orden público por la que estamos atravesando. Pues, como bien lo decía Melina, a nosotros como académicos, como educadores, nos asiste una responsabilidad grande. Y yo pienso que más que la lucha por la represión de la violencia, o más que la lucha por alcanzar muchas más legislaciones y normas que entren a reglamentar el tema de la violencia, a nosotros nos toca sensibilizar a la población, no solamente a las mujeres víctimas y a la población LGTB que es víctima de la violencia de género, sino también a nuestros estudiantes, también hacer pedagogía en las comunidades. Ese es un trabajo que desde el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de Magdalena, como bien lo decía Melina, lo venimos realizando a través de unas jornadas que nosotros llamamos jornadas de atención jurídica extendidas, porque regularmente las hacemos por fuera de nuestra sede en la universidad y nos trasladamos hasta comunidades que son víctimas del conflicto armado en Colombia, y más allá de simplemente escucharlos y tratar de prestarles la asistencia jurídica, también aprovechamos esas jornadas para hacer esos procesos de sensibilización. Es más, en este momento con Melina estamos en un municipio cercano de Santa Marta realizando un curso de formación en derechos humanos y en Ley 1448, que es la que reglamenta todo el tema de víctimas en Colombia.
Colombia. Entonces, yo sí creo que nuestro trabajo como educadores es precisamente eso, el llamado a la sensibilización, pero no solamente desde la institución de educación superior. Nosotros también en el consultorio jurídico hacemos parte de una red donde hay varias universidades de la costa norte de Colombia y del país, donde hacemos estas campañas de sensibilización en las comunidades. Tratamos los temas de género, los temas de discapacidad, que son temas bastante sensibles en las comunidades, pero con la finalidad de quitar ese imaginario de que la persona con discapacidad es una persona enferma o una persona incapaz, y también romper esa brecha diferencial que existe entre mujeres y hombres y acabar pues con toda esta estigmatización que ha existido durante mucho tiempo. Entonces yo sí creo que si esa fuera una bandera de lucha, no salir a la calle, no reclamar de pronto de manera airosa, sino sentarnos y concretarnos desde la educación, que debería ser el arma principal con el que se deben combatir todos estos escenarios de violencia. Entonces, esa era como el aporte o la participación que quería tener en este espacio, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joana, por este comentario tan importante y la actividad sumamente valiosa que están haciendo ustedes con Melina en el municipio, de llevar a cabo esta actividad en torno a derechos humanos, a la concientización. Así que cuenten con todo nuestro apoyo, y si necesitan también de cualquier ayuda de parte nuestra, cuenten con ello. Hay que fomentar los lazos y la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos. Quiero leer además un comentario de Carla Gajardo Orellana, que indica que al 3 de junio de 2021 en Chile se registran 16 femicidios consumados y 58 femicidios frustrados. Así es, y es importante que estos datos nos ayuden precisamente en algo que he sido súper insistente, en la toma de conciencia, y en también que seamos bastante críticos y activos en cuanto a que esta situación tiene que cambiar ya. Tengo una consulta. Noelia Lech hace un rato atrás había levantado la mano, ¿verdad? Por si tiene alguna pregunta, que nos avise, y si es así, el micrófono es completamente suyo para que pueda preguntar o hacer algún comentario o alguna referencia que estime conveniente. Sandra también está levantando la mano. Pasémosle la palabra a Sandra, entonces. Pasemos la palabra a Sandra. Pasemos la palabra a Sandra mientras esperamos a Noelia. Sandra, por favor. Obrigada. Parabenizar a todas, né? E uma preocupação que eu tenho muito é com relação aos números, né? Hoje nós viramos números em todo o mundo. São tantos mortos pela pandemia, né? Tantos mortos por Covid, mas na realidade esses números são subestimados. Em relação às mulheres, eles são triplamente subestimados. Então, quando a gente diz aqui 58 femininos frustrados, né, feminicídios frustrados, a gente pode quintuplicar isso daí, porque isso aí é oficial, né? E extraoficialmente a gente tem números muito maiores. No Brasil, principalmente nas cidades pequenas, né? E acredito que também nas capitais, como a Jael mostrou algumas estatísticas aí, esses números eles são subestimados. Então, a gente tem um retrato, um mosaico, né, dizemos assim, muito incompleto. Não temos a realidade real, né? Se é uma redundância aí na linguagem, uma realidade real de tudo que acontece, principalmente para as mulheres. Né? Já tínhamos antes uma menção meio romantizada, né, de que a mulher ela faz triplas jornadas, ela, né, tem todo esse cuidado com os filhos e é cobrada 25, 30 horas por dia, numa proporção absurda, né? E nós vemos que esses números, eles são subestimados. No universo oficial de 100 mulheres mortas, podemos acreditar que há 1000 mulheres mortas. Né? Como a Melina disse, mulheres mutiladas, né? E a gente tem um fator no Brasil, como nos outros países,
as mulheres indígenas, que nós não conhecemos suas realidades, né? A academia não conhece a realidade, pouco se adentra, né, às etnias, às suas aldeias, né, aos lugares onde elas vivem, e elas são tidas como marginalizadas no próprio contexto feminino. Então, assim, quando a gente estuda mulheres indígenas, a gente vê que aquilo que nós temos de um déficit muito grande em relação às outras mulheres não indígenas, né, e no seu contexto geral, nós temos também outros fatores que não conhecemos. Então, a questão dos números, ela preocupa muito, porque nunca foi real, nunca vai ser real, e é a educação que vai fazer com que a gente, né, persiga outros caminhos aí de forma menos romantizada, né, mais responsável. E aí nós temos um fator que estamos próximos a essas mulheres, mas o que fazer? Eu trabalho como oficial de justiça aqui na comarca e eu atendo mulheres com a ordem judicial. E como a Jael tinha dito, né, como fazer para essas mulheres que vão no escritório e convencê-las de que aquilo é um direito? Quando você chega com a ordem judicial para afastar o agressor, elas mesmas pedem que não façam. E aí, o que nós fazemos? Uma postura mais endurecida, é afastar, porque nós estamos cumprindo a ordem e não podemos fazer nada, né? Mas a gente sabe que o agressor vai virar a esquina e voltar para casa. Muitos casos de feminicídio acontecem após esse cumprimento de ordem. Então, assim, é uma realidade que a gente não tem um mapa real. E os números, eles nos agridem porque nós sabemos que não são reais. Enquanto falamos de 100, existem 1000 mulheres, né, agredidas, existem 1000 mulheres que não têm na sua própria fala, e aí, buscando a Jael com a linguagem, nós somos anuladas, né, e nós somos coisificadas o tempo todo. Então, como que podemos fazer, né, para reverter essa história? E aí nós temos, além da questão da mulher, outras questões que são extra maiores, como Covid, como na América Latina, essa efervescência, né, desses movimentos eleitorais e movimentos que estão aí ligados e que nós não sabemos dizer mais o que será da mulher aqui 10 anos, 5 anos, 1 ano, hoje, amanhã, daqui 1 segundo. Então, assim, nós temos que nos fortalecer enquanto mulheres e aí louvar, né, as posições de que homens que façam que nós sejamos ouvidas, isso é interessante. Então, parabenizo aí Ulisses e Damião, né? Ulisses, a gente tem tido muitas conversas nos fatores de direitos humanos e nós não tínhamos relacionado tanto essa questão de mulheres. Então, isso me assusta do ponto de vista de números. Quantas estão sendo mortas, não pela pandemia, mas pela braveza de alguns machos, né? Ou de algumas mulheres também que matam mulheres nesse sentido, e que não vê a questão de existência no sentido de ser humano, e não de coisa. Então, é uma forma preocupante, é um desabafo, e, assim, é interessante a gente fazer essas conversas, porque o que está guardado, ele pode ganhar o mundo de uma forma não mais romantizada. Nós temos um problema muito sério em relação à questão de gênero, em relação à questão da mulher, né? Então, nós temos que debater isso, e acredito que seja pela linguagem, né? Pelo fator de falar, porque caladas nós já estamos há muito tempo. Obrigada. Agradecemos muito, muito, muito suas colocações, Sandra. Llegamos, obviamente, al momento de tener que cerrar el evento, no solamente porque hemos cumplido con todos los objetivos, sino porque además tenemos una responsabilidad horaria con Ulises, con las familias de las expositoras, con las familias nuestras y con las familias de todos los presentes. Así que desde ya agradecemos muchísimo, muchísimo a todos los que han participado, a los que han tan solo oído, a los que han hablado, a las que
han hablado y a los que nos hemos sentado a disfrutar simplemente de exposiciones claras, precisas y obviamente con un gran contenido de humanidad y por sobre todas las cosas con un rigor en muchos casos científico, jurídico, estadístico y demás. Así que en lo personal agradezco la presencia, agradezco la participación, saludo, los abrazo desde aquí. Ulises, te doy por favor las últimas palabras y yo también desde acá te mando un gran abrazo, hermano. Un gran abrazo de vuelta, querido amigo Damián, y un gran abrazo de vuelta a todas y todos quienes han asistido en esta primera jornada de Derecho Compartido y quienes nos han acompañado repartiendo y compartiendo experiencias fundamentales en torno a lo que está pasando en nuestro continente a propósito de la violencia de género. Que nos llevemos ese mensaje de que esto debe cambiar, de que basta ya de tanto abuso, de tanta violencia, de tanta muerte, en especial por la terrible pandemia que estamos viviendo. Necesitamos en Latinoamérica urgentemente paz, urgentemente diálogo, urgentemente entendimiento y sobre todo justicia. Justicia porque los agresores no pueden seguir en impunidad. Y en ese sentido se tiene que promover, proteger y accionar respecto a la protección y de los derechos fundamentales de las mujeres y de las dinámicas de género. Hay que tomar conciencia en ese sentido y tenemos que llevar adelante este discurso porque esto no puede detenerse ni puede parar. Esto es fundamental en toda Latinoamérica y así es como debe ser. No más abuso, no más violencia. Muchas gracias por haber asistido en esta actividad. Un gran abrazo a todas y todos y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias.